¿Alguna vez te has detenido a escuchar el silencio detrás de tus decisiones? Ese susurro que no proviene del miedo, sino de una verdad ignorada. ¿Y si todo lo que crees haber elegido libremente no es más que una respuesta automática al deseo de ser aceptado? ¿Qué pasaría si descubrieras que la vida que estás viviendo no te pertenece? Estas preguntas no pretenden incomodar por simple provocación, sino abrir la grieta por donde pueda entrar la luz de una comprensión más profunda. Desde la visión de Jacobo Greenberg, lo que llamamos vida muchas veces no es más que un teatro cuidadosamente construido por el ego, un escenario donde actuamos papeles ajenos, cumpliendo guiones escritos por otros, la familia, la sociedad, el miedo al juicio. Cada paso dado bajo el mandato de agradar se convierte en un ladrillo, más de una prisión invisible. Y lo más desconcertante es que esa cárcel la construimos con nuestras propias manos, creyendo que estábamos creando seguridad, estabilidad, éxito. La angustia que muchos sienten en el pecho no es simple ansiedad. Es el peso de una existencia ajena. No hay libertad en una vida vivida para complacer. Las decisiones tomadas por miedo a fallar, las oportunidades evitadas por temor al qué dirán, las sonrisas forzadas. Todo eso se convierte en una cadena sutil que aprieta más con cada día que pasa. Y nadie, como bien señala Greenberg, nos pidió que hiciéramos ese sacrificio. Nos lo imponemos solos, hipnotizados por el espejismo del control y la necesidad de aprobación. Pero el control absoluto es una de las trampas más sofisticadas del inconsciente. Greenberg explicaba que cuanto más buscamos controlar, más nos alejamos de la conexión con el campo neuronal, esa red que sostiene la percepción de la realidad. Y al desconectarnos, comenzamos a vivir en una ilusión. Creemos que planificarlo todo nos dará paz, cuando en realidad solo nos atrapa en la ansiedad de lo que aún no ha llegado. El vacío que sentimos, incluso rodeados de logros y aparente estabilidad, tiene una raíz clara. Nada de lo que poseemos es auténticamente nuestro si ha sido conquistado para complacer a otros. El éxito, las relaciones, incluso las creencias que sostenemos pueden estar contaminadas por la urgencia de encajar. Y mientras más buscamos afuera, más nos alejamos de ese punto interno que Greenberg definía como la conciencia expandida, el centro desde el cual la verdadera percepción se manifiesta. Pensadores como Michel de Montaigne, observando el mundo desde su torre del siglo X, ya comprendían lo que hoy resistimos a aceptar, que la libertad nace del desapego, pero no del rechazo al mundo, sino de la liberación de nuestras propias ataduras mentales. No somos prisioneros de lo externo, sino de nuestra necesidad interna de controlar lo incontrolable. ¿Qué sucedería si soltaras esa cuerda que crees, que te sostiene, pero que en realidad te está ahogando? La paradoja es dolorosamente clara. Cuanto más intentas controlar, menos control tienes. Cuanto más buscas agradar, menos te reconoces. Y cuanto más temes cambiar, más abruptamente llega el cambio a tocar tu puerta. La vida no está diseñada para obedecer tu planificación. Está viva, se mueve, respira y te exige que hagas lo mismo. Soltar no es rendirse, es dejar de fingir. Es permitir que tu autenticidad tome el lugar del personaje. Imagina por un instante una existencia en la que no necesitaras agradar a nadie. ¿Qué harías? ¿Cómo hablarías? ¿A qué dedicarías tu energía? Esa visión de ti que emerge cuando cierras los ojos y sueltas el juicio es quien realmente eres. Pero hay algo más profundo que debes mirar. Temes soltar porque no sabes quién serás sin esas máscaras. Has vivido tanto tiempo mezclado con lo que otros esperan, que temes descubrir el vacío detrás del personaje. Y sin embargo, es precisamente
en ese vacío donde comienza tu verdad. Greenberg enseñaba que al desprendernos de lo que no somos, la luz de lo que sí somos comienza a revelarse. La libertad que buscas no está en el exterior. No es un nuevo logro, ni una nueva relación, ni una nueva meta. Está aquí, ahora, esperando que sueltes la imagen que has creado y te atrevas a mirar con honestidad. Esta es la entrada al desapego. Un sendero hacia una libertad que transforma la forma en que percibes, decides y existes. Tal vez no lo elegiste conscientemente, pero ahora estás aquí, frente al abismo. ¿Saltas o sigues aferrado a lo que conoces, aunque te duela? Esta decisión es el inicio del viaje, y solo tú puedes dar el primer paso. Si este contenido está despertando algo en ti, o te ayuda a reconectar con tu esencia, apóyalo con un me gusta, suscríbete al canal y deja tu voz en los comentarios. Escribe, elijo mi verdad, y fortalece la energía de transformación que estamos creando juntos. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué es exactamente el éxito? Y más importante aún, éxito según quién. Tal vez ya marcaste varias casillas de esa lista invisible, elegiste la carrera correcta, conseguiste el trabajo ideal, formaste los vínculos esperados. Pero incluso con todo eso, sientes que falta algo. Esa incomodidad que se desliza en la quietud de la noche no es ansiedad ni vacío, es tu esencia pidiendo, casi suplicando, ser escuchada. Es el eco de una vida vivida desde lo ajeno, reclamando un retorno a lo verdadero. Jacobo Greenberg sostenía que mientras más nos alejamos de la percepción auténtica de nuestra existencia, más nos adentramos en una simulación colectiva. Vivimos atrapados en roles, en expectativas heredadas, en máscaras que se adhieren tanto al rostro que olvidamos cómo era el rostro original. Monte, en su encierro voluntario, comprendió que el éxito verdadero nunca se pareció a lo que la sociedad le ofrecía como meta. No era reconocimiento, ni posesiones, ni estabilidad. Era una cosa radicalmente distinta, estar alineado con su naturaleza profunda, sin artificios. Pero para llegar a esa alineación, hay que enfrentar lo más temido, uno mismo. Es fácil fingir, tan fácil que llega un momento en el que se vuelve automático. Te acostumbras a vivir desde el personaje que agrada, que encaja, que no molesta. Sin embargo, la mente es como un espejo que tarde o temprano muestra la distorsión. Puedes ignorarla un tiempo, pero no para siempre. El estrés, la ansiedad, ese desasosiego crónico no son el problema. Son el síntoma de estar desconectado de tu verdad. Monte lo entendió con claridad inquietante. La mayoría de las personas prefiere una incomodidad conocida a la incertidumbre de la autenticidad. Prefieren sobrevivir emocionalmente, anestesiados por la rutina, antes que arriesgarse a ser. Porque sí, la rutina es una droga. Te da la ilusión de orden, de seguridad, pero lo que cobra a cambio es tu libertad interior. Y para Greenberg, la libertad no es hacer lo que quieras sin límites, es tener el coraje de vivir tu verdad, aunque eso signifique decepcionar expectativas ajenas o romper estructuras amadas. Tal vez ahora piensas, ¿y si al mostrarme como soy, pierdo todo lo que he construido? Pero la verdad, tan brutal como liberadora, es esta. Si algo solo se sostiene cuando finges, entonces nunca fue realmente tuyo. Las relaciones reales, los logros verdaderos, los proyectos con alma, todos ellos no solo sobreviven a la autenticidad, sino que se fortalecen con ella. Cuando dejas de fingir, no pierdes. Filtras. Lo que no resiste tu verdad se va, y lo que permanece es porque te reconoce. Pero para que eso ocurra, hay que dar el salto, saltar hacia lo que no controlas. Y eso, aunque parezca aterrador, es el único camino hacia una vida que realmente te pertenezca. Monte lo expresó de forma lúcida.
El desapego no es abandono, es comprensión. Comprender que solo desde la libertad puedes amar sin poseer, crear sin ansiedad, vivir sin miedo. El apego nace del miedo, y el miedo es el veneno que distorsiona todo lo que tocas. Greenberg hablaba de esta prisión mental como una estructura simbólica mantenida por la repetición y el condicionamiento. Vivimos aferrados a lo que creemos, necesitar, sin jamás preguntarnos qué pasaría si lo soltamos. Y si soltar fuera el primer paso hacia el descubrimiento. Y si al dejar ir lo que no te representa, finalmente encontraras lo que realmente eres. Aquí es donde la narrativa, ese antiguo arte de contar historias, entra como herramienta de sanación. Cuando narramos, nos vemos reflejados. Cada personaje que creamos, cada situación que imaginamos, revela algo de nuestra psique. No se trata solo de evadir la realidad, sino de ensayarla. La ficción, decía Greenberg en su comprensión de la percepción expandida, no es mentira, es otra forma de verdad. A través de ella, exploramos versiones de nosotros que aún no nos atrevemos a encarnar en la vida cotidiana. Por eso, en tiempos donde el ruido externo amenaza con desconectarnos más que nunca, contar y escuchar historias se convierte en un acto revolucionario. Nos invita a recordar, a imaginar, a atrevernos a cruzar límites internos. La historia de Monte no es solo suya, es una metáfora viva de todo aquel que en silencio decide empezar el camino hacia la autenticidad. Ese camino que ahora tienes delante, ¿te atreverás a recorrerlo? ¿O seguirás observando tu vida desde la platea mientras otros viven la suya? El libreto está en tus manos. Solo tú puedes decidir si quieres seguir actuando o empezar, al fin, a vivir. La historia que vives no siempre es la historia que elegiste. Muchas veces, sin darte cuenta, estás representando un guión heredado, uno escrito por manos invisibles que no tuvieron en cuenta tu verdadera voz. ¿Qué pasaría si comenzaras a cuestionar ese relato? ¿Y si descubrieras que puedes reescribir no solo tu historia, sino tu destino? Lo que te repites día tras día, sobre quién eres, qué mereces, qué puedes lograr. No es una simple idea, es una fuerza que modela tu realidad con cada pensamiento y cada decisión. Jacobo Greenberg enseñaba que la estructura de la realidad no es fija, sino maleable. Cada percepción modifica el campo en el que vivimos, y ese campo responde no a lo que ocurre fuera, sino a lo que ocurre dentro. La narrativa interior, entonces, se convierte en el filtro por el cual se organiza todo lo que experimentamos. Si el relato que te cuentas a ti mismo está lleno de límites, fracasos pasados o miedos futuros, ese será el patrón que se refleje en tu entorno. Pero si eliges narrarte desde la verdad interna, desde la posibilidad, desde la libertad, todo comienza a cambiar. Hay quienes viven atrapados en relatos ajenos, historias que les dijeron cuando eran niños, etiquetas que se les impusieron, creencias que nunca cuestionaron. Cargan con historias que no son suyas como si fueran tatuajes, en la piel. Y lo más delicado es que al aceptarlas sin examinarlas, esas historias terminan convirtiéndose en realidad. Pero aquí aparece una posibilidad transformadora: reapropiarse del relato, asumir la autoría, dejar de ser personaje pasivo para convertirse en narrador consciente. Lo más fascinante es que no solo tú te adaptas al relato que te cuentas, sino que los demás también lo hacen. La manera en que hablas de ti, la energía que proyectas al creerte cierta versión, moldea la percepción del entorno. Es como si todos estuvieran actuando contigo, ayudándote a representar ese guión que elegiste o permitiste sin darte cuenta. Es por eso que cambiar la historia interna no solo modifica tu mundo interno,
sino la manera en que el mundo te responde. Pero este proceso no es lineal y no debe serlo. Greenberg hablaba de la percepción expandida como una realidad compleja, donde los opuestos conviven. La contradicción no es un fallo, es un componente esencial. No tienes que tenerlo todo claro, ni tener una narrativa perfecta. Las historias más profundas incluyen confusión, heridas, saltos inesperados y momentos de silencio. Y justamente ahí, en esa imperfección viva, está la belleza. Las historias planas no conmueven, las reales sí. Aceptar que tu historia puede incluir sombras, errores y dudas es reconocer tu humanidad. Es comprender que no se trata de corregir el pasado, sino de resignificarlo. Lo que ayer dolía, hoy puede ser el giro necesario que condujo a tu despertar. Lo que parecía pérdida puede revelarse como liberación. En la alquimia del relato personal, las cicatrices no son vergüenza, sino símbolos de que estuviste, sentiste y elegiste seguir. Reescribir no es negar, es transformar. Y aquí aparece otro elemento poderoso. Nunca terminamos de escribirnos. Cada experiencia, cada palabra, cada silencio suma una línea más. Incluso cuando no haces nada conscientemente, estás eligiendo algo. Tu historia no está escrita en piedra, está viva, se mueve contigo. Y lo más hermoso es que el presente también reescribe el pasado. Lo que hoy comprendes le da un nuevo sentido a lo que ayer te rompía. Así que tal vez el verdadero arte de vivir no sea tener una historia clara, perfecta o inspiradora. Tal vez se trata de permitir que tu historia evolucione contigo, de no cerrarla antes de tiempo, de aceptar que aún no sabes si estás en una tragedia, una comedia o una épica, y tal vez eso esté bien. Porque la belleza también está en el misterio, en el no saber, en dejarte sorprender por la siguiente página. Hoy, aquí, podrías comenzar a escribir una nueva versión de ti, una que no nace del miedo, sino de la conciencia, una que no se basa en el juicio externo, sino en la coherencia interna. No importa cuántos capítulos hayas escrito desde el dolor, lo importante es el capítulo que elijas escribir ahora. Si este mensaje está contribuyendo a tu crecimiento, apoya este contenido con un me gusta, suscríbete al canal Aluminaris y comparte tu reflexión en los comentarios. Escribe, elijo mi verdad y activa tu poder de reescribir desde la conciencia. Gracias por ser parte de esta comunidad de narradores conscientes. En Aluminaris cada palabra ilumina y cada historia transforma.